Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este evento de la comunidad de Autodesk en español, el primero que hacemos este año 2025, que es la continuación del anterior evento que hicimos sobre Autodesk, sobre Inventor. Hoy estamos en esta segunda parte que también nos la ofrece Francisco García, como ves, grafismo en documentos 2D. Así que nada, no voy a quitar más tiempo de la sesión. Como ya sabéis, cualquier duda que tengáis la podéis plantear en el chat. También al final de la sesión dejaremos unos minutos de preguntas y respuestas y la sesión se podrá volver a ver grabada a partir de mañana en el foro de la comunidad. Así que cualquier duda que tengáis, estamos aquí a vuestra disposición. Y nada, doy la palabra a nuestro experto Francisco. Gracias por ofrecer la sesión de hoy. Nada, gracias a ti por la presentación, Joaquín. Saludos a todo el mundo. Voy a empezar rápidamente, que no ocurra con el webinar anterior, que se nos hizo muy largo. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de mí, muy brevemente. Este soy yo, Francisco García, soy formador técnico de delineante industrial, estoy certificado como Inventor Certified Professional en diseño mecánico y también soy instructor certificado nivel plata por Autodesk. Si queréis saber algo más de mí, podéis consultar mi perfil en LinkedIn o visitar también mi canal de YouTube para ver las cositas que hago allí. Bien, en esta presentación de hoy, como bien ha dicho Joaquín, vamos a hablar del grafismo en Autodesk Inventor. Por una parte, vamos a retomar la parte de acotación que nos quedó pendiente, que es toda esta zona de aquí, todos estos puntos, y posteriormente pasaremos a ver todos estos puntos de aquí, que son los referentes a ciertos trucos aplicados a vistas. Bien, en primer lugar, ¿por qué es importante el entorno DWG y DW, es decir, el entorno de documentación 2D de Autodesk Inventor? Pues es importante porque permite comunicar de manera efectiva los detalles de diseño a través de dibujos técnicos claros y precisos. Conocer las herramientas de este entorno permite crear documentación técnica de calidad y garantiza que todos los detalles del modelo 3D sean entendidos de manera clara por los equipos involucrados. En primer lugar, voy a responder a una consulta que me hizo una persona en mi canal de YouTube, en el cual me consultaba sobre cómo puede personalizar el cajetín en un documento 2D. Bien, pues no voy a explicarlo de manera extensa, pero sí que voy a dar los pasos básicos para ver cómo se hace esto. Bien, en primer lugar, esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes, partiendo desde cero o reutilizando un cajetín que ya tengamos en AutoCAD. En este caso, por cuestiones de tiempo, lo que voy a hacer es un cajetín muy básico partiendo de cero. Como ya he dicho, los pasos esenciales a seguir son siempre los mismos. En primer lugar, voy a abrir una plantilla de dibujo nuevo, pulso control N para acceder al cuadro de diálogo y, como digo, abro una plantilla estándar de WG, la que viene por defecto con Inventor. Bien, aquí aparece ya un cajetín por defecto. Lo que voy a hacer es suprimirlo. Botón derecho, suprimir. Bien, una vez hecho esto, accedo a la carpeta de recursos para dibujos, que la tengo aquí desplegando esto de aquí, y aquí sobre el apartado cajetines hago clic con el botón derecho y digo que quiero definir un nuevo cajetín. Bueno, una vez hecho esto, ya estoy dentro del acceso, mejor dicho, ya estoy dentro del entorno de boceto y desde aquí puedo empezar a dibujar mi nuevo cajetín. Voy a dibujar un cajetín muy básico, como he dicho, que va a ser un rectángulo de 125 por ejemplo, 30 milímetros. Y luego voy a dibujar una línea a esta altura aproximadamente, una línea vertical aquí y una línea que divida por dos este segmento. Ahora voy a indicar que esta línea de aquí tenga un grosor diferente. Accediendo a las propiedades de la línea, despliego y le voy a decir que el grosor de la línea sea, por ejemplo, de 0,25. Este sería mi cajetín básico. Una vez generada la forma y los apartados, como ya he cambiado las propiedades de las líneas, finalmente lo que voy a hacer es insertar los textos estáticos y las propiedades que considere necesarias. En este caso voy a dibujar o voy a insertar un texto que diga dibujado
dos puntos, y voy a aceptar. Esto es un texto estático. Pulso escape para terminar y toco el texto y con control C lo copio y con control V lo pego. Y hago esto 2 veces más. De esta manera, ahora edito este texto con un doble clic e indico que quiero que sea la escala. 2 puntos también. Y ahora este texto de aquí, en lugar de ser un texto estático, va a ser una propiedad. En este caso, diseñador. Voy a buscar por la D y acepto. No lo he insertado. Aquí se me ha olvidado darle a este icono, añadir parámetro. Ahora sí. Y este otro de aquí, que lo voy a convertir en una propiedad de hoja y quiero que sea la propiedad de escala. Ahora, mediante restricciones, pues voy a alinear estos textos, este con este con este, y voy a definir las distancias que considere necesarias. Por ejemplo, de aquí a aquí voy a indicar que hay 1 milímetro. ¿Vale? Y de aquí, de este punto de inserción, de este otro punto de inserción, por ejemplo, voy a meter esta cota de 13, vale, suficiente, calculo que será suficiente. Y finalmente, pues desplazo los textos hasta aquí. Esto lo suyo sería, pues, fijarlo también mediante otra cota, por ejemplo, de 2,7. Y aquí, pues, lo mismo. Copio el parámetro. Y este sería mi cajetín esencial. Una vez hecho esto, termino y le doy un nombre. Este cajetín ha quedado almacenado en la carpeta cajetines. Doble clic para insertarlo y va a su ubicación. Ahora solamente queda, pues, probarlo. Voy a insertar una vista base para ver lo que ocurre. Acepto y justamente coloca el nombre, mi nombre, Francisco García, y la escala. Voy a editar la vista para cambiar la escala y ver que realmente funciona. 1:2, perfecto. Pues una vez tenemos claro que el cajetín funciona, dejamos insertado el cajetín dentro de la hoja y nos vamos a Archivo, Guardar como, y guardamos la copia como plantilla. De esta manera, cada vez que queramos utilizar ese cajetín, pues no tendremos más que ir a nuestro gestor de plantillas. Lo tendremos por aquí, Demo, y al insertarlo, pues ya tendremos una plantilla en blanco con nuestro cajetín definido. De esta manera tan fácil es como se hace un cajetín en Autodesk Inventor. Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Vamos a ver si lo tengo por aquí a la vista. Que es cómo incorporar un DWG que ya tenemos generado en un archivo multihoja de Autodesk Inventor. Bien, pues la idea de esto es, si contamos con una extensa biblioteca de planos en formato DWG de AutoCAD, estos dibujos pueden ser incorporados directamente al archivo multihoja de Inventor. Para hacer esto, lo que voy a hacer ahora es cerrar, obviamente, esta plantilla y esta plantilla, que no necesito para nada, y voy a utilizar este formato A4 que ya tengo aquí preparado. Ahora accedo o abro un archivo DWG desde AutoCAD o desde el propio Inventor. Yo ya lo tengo aquí, botón derecho abrir. Y una vez abierto el dibujo, es un DWG, insisto, lo único que tengo que hacer es, mediante una ventana, pues capturar los datos que quiero copiar. Botón derecho, copiar. Ahora retorno a esta plantilla y accedo al entorno de boceto dentro de la hoja. ¿Desde dónde? Desde insertar vistas, panel boceto, iniciar boceto.
Botón derecho, pegar. Esto se toma un tiempo, lo he hecho rápidamente ahora. Hago clic aquí y ahora los elementos que he copiado y que tengo en el portapapeles los importa y los inserta dentro de esta hoja en blanco. Ahora, mediante arrastre o mediante la orden desplazar, lo que hago es ubicar la vista dentro de la hoja y este texto lo ajusto, por ejemplo, por aquí. Ya está, termino. Y para recuperar las cotas perdidas, simplemente hago clic con el botón secundario y le digo que quiero recuperar anotaciones del modelo. De esta manera trae las cotas y únicamente tenemos que ajustarlas a su posición, ¿vale? De esta manera tan rápida lo que hacemos es, como comento, traernos archivos DWG y los insertamos dentro del archivo IDW multihoja de Autodesk Inventor. Bueno, pasamos a la siguiente o al siguiente punto dentro de esta demostración. Y ya estamos dentro del tema de acotación de elementos equidistantes. La acotación, como vemos aquí, la acotación de elementos equidistantes consiste en indicar mediante dimensiones la distancia uniforme entre un conjunto de elementos que están espaciados de manera regular dentro de un diseño o modelo. Bien, ¿cómo se hace esto? Muy fácil, vamos a verlo aquí. Paso a esta segunda hoja que ya tengo preparada. En estos casos siempre recomiendo, cuando trabajamos con elementos equidistantes y repetitivos, como digo, siempre recomiendo parametrizar previamente el modelo, aunque tampoco es estrictamente necesario. En este caso sí tengo un modelo previamente parametrizado, lo tenemos aquí, y desde aquí puedo decirle que me inserte la vista haciendo clic en el elemento, aquí en el nodo raíz, botón derecho, y voy a decirle que quiero crear una vista de dibujo. Directamente me llevaría al panel de gestión de plantillas y seleccionaría una plantilla en blanco. Pero en este caso no, en este caso voy a continuar con mi archivo y aquí voy a hacer clic con el botón secundario y voy a insertar la vista base. Bien, aquí lo que voy a hacer es girar el componente y lo voy a maximizar a su escala 1:1. Y además voy a obtener una vista ortogonal. Bien, una vez hecho esto, obviamente podemos comprobar que el elemento insertado no cabe en la hoja a tal escala, pero disponemos de un recurso gráfico que nos permite romper la vista cuando se trata de un elemento de sección uniforme, como es este caso. Se trata de la herramienta dividir, que la podemos encontrar aquí en el panel modificar. Selecciono la vista, quiero que la orientación sea horizontal, horizontal es la línea, la disposición del elemento es vertical, selecciono vertical y quiero cortar desde aquí hasta aquí abajo. De esta manera ahora sí cabe la pieza, o mejor dicho la vista, dentro del formato A4. Siguiente paso pues consiste en insertar los ejes de centro de los agujeros y mediante una cota, mejor dicho, una cadena de cotas, voy a definir estas distancias. De nuevo, defino estas distancias y mediante una cota normal, acoto la distancia total de aquí y de aquí. Finalmente voy a indicar que quiero acotar este agujero, pero esto lo voy a hacer con la orden agujero y rosca, que me da más datos sobre este orificio. Botón derecho y le digo que quiero la cota, mejor dicho, las flechas interiores. Y también se me olvida acotar el espesor de la pletina. Bien, una vez hecho esto, lo que voy a obtener, o lo que voy a indicar, es la cantidad de agujeros y la distancia que hay entre cada agujero, es decir, el paso entre agujeros. Lo más rápido sería editar la cota con un doble clic e imaginando que hay 15 agujeros, diríamos 15 por la distancia que yo ya he calculado previamente, que es de 28,57. Si redondeáramos sería 28,6. Es igual a la distancia que ha calculado Inventor, 400 milímetros. Eso sería correcto,
pero lo correcto y lo más rápido, pero lo más práctico es aprovechar la potencia de los parámetros y hacer lo siguiente. Voy a eliminar todo esto y voy a acceder al editor de texto que disponemos o del cual disponemos dentro del entorno de edición de cota, haciendo clic en este icono. Y aquí lo que voy a decirle es lo siguiente. Quiero insertar el número de agujeros, cuya precisión va a ser 0, porque no podemos tener 4,5 agujeros, tendremos 4, y agrego ese parámetro. Por la distancia entre agujeros, y aquí le voy a decir que defina una precisión de 2 decimales, agrego el parámetro, y eso es igual a la distancia total. Es decir, tengo número de agujeros, paso entre agujeros y distancia total. Acepto y acepto. Bien, ya está definido correctamente mediante parámetros la distancia y el número de agujeros. El resultado aparentemente es el mismo. Sin embargo, si yo ahora accedo a la pieza, voy a colocarme en mosaico. Como digo, si accedo a la pieza y activo el patrón, lo edito y modifico el número de agujeros, 20 por ejemplo, acepto, vamos a ver que la cota se actualiza automáticamente y me marca el número de agujeros, el paso entre agujeros y la distancia. Ocurre exactamente lo mismo si yo ahora modifico la distancia, o mejor dicho, la longitud total de la pretina. Por ejemplo, en lugar de 450, 500 milímetros. Actualizo y al actualizarse la vista, pues esos parámetros se actualizan en consecuencia porque están asociados al modelo. Ahora bien, si estos agujeros nos sobran, pues no pasa nada. Seleccionamos las vistas, o mejor dicho, esas aristas, botón secundario y quitamos visibilidad. De esta manera está perfectamente, como digo, definido el plano, la vista de este modelo. Perfectamente parametrizado y con esa cota controlando el número de agujeros y el paso entre agujeros. Siguiente tema, siguiente punto sería la cadena de ejes. Bien, en la gran mayoría de ocasiones vamos a tener, o vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver que las herramientas de creación de ejes son suficientes, pero hay situaciones muy especiales en las que esto puede no ser así. Veamos esta situación en concreto. Se trata de una barra cilíndrica de cualquier material X, el que sea, que tiene dos dobleces a 90 grados formando una especie de asa. Se ve claramente aquí. Y es una barra cilíndrica. En un principio se puede deducir que aquí el resultado, o resulta ideal, aplicar ejes bisectores. Eje bisector de aquí a aquí. Y con esto aquí y aquí, vale, con esto estaría bien, pero, dependiendo de lo puristas que seamos, vamos a poder encontrar ciertas irregularidades en los encuentros de los ejes. Por ejemplo, aquí podemos alargar, pero no podemos recortar, y aquí tenemos ese despunte entre ejes. Lo mismo ocurre aquí. Vale, pues la solución a esto pasa por entrar en la vista afectada en su entorno de boceto. De nuevo, vamos a hacer esto muchas veces en esta demostración, entrar dentro del entorno de boceto. Previamente voy a eliminar estos ejes, marco la hoja o marco la vista y entro en el entorno de boceto. Y aquí lo que voy a hacer es proyectar geometría. Esta de aquí, esto de aquí, esto y esto. Y ahora lo que voy a hacer es desfasar estos elementos. ¿Cuánto? Pues de momento lo voy a dejar en el aire. Vamos a ver, desfase de este y este. Pulso Enter y desfaso. Perfecto. Esta va a ser mi cadena de ejes. Ahora bien, para dejar centrado, es decir, que sea un eje equidistante, lo que voy a hacer es recurrir a mis restricciones, una restricción de coincidencia de punto entre el punto medio y cualquier punto de este segmento. Vale, muy bien, pues ya lo tenemos prácticamente, porque ahora lo único que hay que hacer es igualar estos dos segmentos, este y este, e indicar que, por ejemplo, sobresalga
mediante cota, de punto a punto, por ejemplo, 5 milímetros. Ahora terminamos y ya tenemos nuestro eje bisector. Solamente nos quedaría definirlo con un trazo de línea punto. Para ello selecciono este eje proyectado, botón derecho, y le voy a decir que me diga las propiedades del segmento. ¿Vale? Entonces, propiedades del boceto, propiedades del segmento, le voy a decir que quiero que sea, por ejemplo, un trazado largo y punto. Acepto. Y con este cambio ya estaría. Ahora bien, podría ser, o gráficamente, podría ser que no nos guste cómo queda. Y tendríamos o desearíamos cambiar el factor de escala de esta línea. Entonces, si accedemos de nuevo a las propiedades del segmento o de la cadena de segmentos, vamos a ver que el campo o escala está desactivado, ¿vale? Entonces, desde aquí esto no lo podemos hacer. Solución, accedemos al boceto, editamos el boceto de la línea, seleccionamos de nuevo todos los elementos que componen esta cadena de ejes, de nuevo botón derecho, propiedades, y desde aquí sí que vamos a tener acceso a dicho factor de escala. Entonces, lo correcto es hacer este cambio de propiedades de línea dentro del entorno de boceto. Cambiamos a trazo largo y punto, y voy a cambiar el factor de escala, por ejemplo, a 2, un valor de 2, a ver qué tal queda. Perfecto. Y con esto, al terminar, ya tenemos nuestra cadena de ejes perfectamente ubicada. ¿Qué es lo que ocurre si yo ahora cambio algo en este modelo? Botón derecho, accedo al modelo 3D y voy a cambiar, por ejemplo, esta distancia de 200, a 100. Actualizo, salgo del componente y vamos a ver cómo, al ser un eje asociativo, ¿por qué? Porque está basado en una proyección de aristas, el boceto lo hemos proyectado, mantiene la asociatividad y no perdemos ese eje centrado perfectamente. Entonces, recapitulando, para colocar un eje, o mejor dicho, una cadena de ejes, lo que tenemos que hacer es crear el eje dentro del entorno de boceto, proyectando aristas y asociándolas asociando los ejes proyectados a las líneas de la geometría de la vista. Vale, pasamos al siguiente punto, que ya entramos dentro del tema de acotación. Acotación oblicua. Vale, las líneas auxiliares de cota sirven como referencia límite a la dimensión propiamente dicha, es decir, esto es una línea de cota, y siempre debe ser perpendicular a la línea de cota propiamente dicha. Es decir, vamos a venirnos aquí al dibujo, vamos a venirnos al dibujo y vamos a verlo claramente en este otro modelo. Tenemos una línea de cota, tenemos la línea principal de la cota y tenemos esta línea auxiliar. Como vemos, son perpendiculares. Siempre deben ser así, pero no obstante, para dar más claridad al dibujo, de manera excepcional, está permitido dibujar, o en este caso distribuir las cotas de manera oblicua respecto a la línea de cota. ¿Cómo hacemos esto en Inventor? Pues ni más ni menos que estirando la cota desde la punta en cualquiera de las flechas. Aquí se ve un caso muy claro. Tenemos este diámetro aquí dentro que puede dar a confusión, y este también. ¿Vale? Entonces tenemos aquí un diámetro, tenemos aquí otro diámetro. Bien, pues seleccionamos el punto, mejor dicho, el nodo de la punta de la flecha y desplazamos ligeramente. De esta manera obtenemos cotas oblicuas. En este caso no ocurre esto, lo vemos claramente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque este segmento, esta cota, está definida mediante dos puntos. Para poder crear una cota oblicua debe ser una cota definida por un segmento. Vamos a ver la diferencia entre esto y esto otro. Punto a punto tenemos el diámetro. Son la misma cota, pero esta no permite la acotación oblicua. Sin embargo, esta sí. ¿Vale? Vemos ahí el cambio. Acotación oblicua. También este ejemplo me sirve para explicar lo siguiente. Tenemos una cota insertada erróneamente. La podemos borrar y volver a definirla, o
reasociarla. ¿Cómo se reasocia una cota? Muy simple. Seleccionamos la cota, seleccionamos el nodo y lo asociamos al punto que deseemos. De aquí a aquí abajo. De esa manera nos ahorramos borrar y volver a crear una nueva cota. Además, también es posible modificar, vamos a verlo aquí arriba, de manera individual, saliéndonos del estilo definido, la representación de las flechas haciendo doble clic cuando aparezca este símbolo que vamos a ver. Marco la cota, desplazo el puntero, este es el símbolo. Cuando vemos este símbolo, vamos a hacer doble clic, se abre este cuadro de diálogo y podemos cambiar el símbolo de acotación. De nuevo, marco este, clic aquí y cambio a punto pequeño. De esta manera aparece un par de cotas alineadas que una vez impresas, pues igual con tanta flecha quedan muy apelotonadas. Con un punto se distinguen bastante mejor. Vamos allá, vamos al siguiente punto, que es cotas. Vamos a verlo. Aquí está. Sí, cotas con directriz y moleteados. Vale, pues aquí lo primero que voy a hacer es acceder al modelo 3D, para ver lo siguiente. Este es el modelo. Maximizo desde aquí. Vale, aquí tenemos el modelo. Aquí lo primero que voy a hacer es acceder a su representación gráfica, mejor dicho, a su vista y a su estilo visual en modo realista. ¿Para qué? Para mostrar que realmente el moleteado no existe físicamente, no es más que una textura. Vale, vamos a verlo, que aquí no hay ninguna operación que defina moleteado alguno, simplemente es una textura, ¿vale? Es una foto pegadita aquí, y esto, al igual que la rosca, para lo que nos sirve es para evitar recargar el modelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que al dimensionar distancias pequeñas, voy a pasar al 2D, mejor dicho, es este de aquí, no quiero esto, vale, aquí. Vale, al pasar al modelo vamos a ver que el moleteado no aparece representado lógicamente porque es una imagen. Vale, en este modelo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Al dimensionar distancias pequeñas o agregar datos a la magnitud principal, como podría ser el caso de una nota de rosca, por ejemplo, y aquí, voy a dejarlo aquí arriba, así, ¿vale? Como podemos ver, junto a la magnitud principal de la rosca, pues aparecen más datos y esto pues puede crear de nuevo, como he explicado antes, una cota un poco confusa. Para solucionar esto se puede prolongar la línea principal de cota arrastrando el texto hacia uno de los laterales. Pulso escape, selecciono el texto y arrastro, ¿vale? Entonces automáticamente se crea esa directriz en horizontal. Si la cota es vertical, vamos a verlo aquí, si la cota es vertical, además podemos obtener cotas retranqueadas como esta. Bien, también para estos casos se puede acotar mediante una línea directriz acompañada por la magnitud, haciendo uso del menú contextual. Selecciono el texto, vemos que aquí está amontonado, selecciono el texto, botón derecho, opciones, directriz. A partir de este momento ya puedo arrastrar mediante una línea directriz, aparece esa cota enlazada con la línea principal de cota. La línea directriz, se me olvidaba, la línea directriz no está disponible cuando se trata de una nota de agujero y texto y rosca, mejor dicho, aquí. Este tipo de anotación no dispone de la opción para obtener una línea de directriz. En cuanto a los moleteados, que es lo que he comentado en primer lugar, u operaciones no físicas en general, para representarlos no hay más remedio que recurrir al sombreador de región que se encuentra dentro del entorno de boceto del documento de dibujo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionar la vista, de nuevo
inicio un boceto 2D y para crear un área cerrada para poder introducir o aplicar un sombreado, voy a proyectar la geometría que forma este rectángulo. Una vez hecho eso, vamos a ver que como ya tengo un área cerrada, ya dispongo de la opción de sombreado región. Aquí voy a seleccionar, si ninguno de estos patrones me sirven, voy a seleccionar otros y en este caso voy a aplicar uno que ya tengo visto, denominado Met. Hago clic aquí, lo selecciono para que se vea que es una cuadrícula y lo incorporo al listado. Ahora lo aplico, no hace falta modificar el ángulo, no quiero modificar la escala, o quizás sí, voy a ponerle 0,7 y no voy a modificar ni el desplazamiento ni el grosor de línea. Y con esto sería suficiente. Al aceptar y salir, ya tengo definido ese moldeado mediante un sombreado. Ahora lo único que haría falta pues es definirlo de manera correcta. Para ello voy a desplazar esta cota a este lado de aquí. Mediante un símbolo de superficie voy a indicar sobre esta línea de aquí que se trata de un moleteado tipo RGE 08-105 grados con la norma DIN 82. ¿Vale? Pues con eso estaría perfectamente definido este componente moleteado. Seguimos con la explicación. Siguiente punto, también referente, ahora ya a vistas, pasamos de acotación a vistas. Vamos a la parte de inserción de la vista base, vistas proyectadas y asociatividad entre vistas. Para ello voy a venirme a esta hoja y voy a cambiar el tamaño horizontal 1:3, acepto, botón derecho. Para insertar una vista base podemos hacerlo de dos maneras. Desde botón derecho vista base o desde la pestaña insertar vistas base. Es el mismo comando con diferente definición. Botón derecho vista base. Y aquí lo que voy a hacer es buscar un ensamblaje que tengo preparado aquí dentro de vista base y es este de aquí. Muy bien. Desde el navegador, desde el navegador no voy a hacer nada. Vale, selecciono la plantilla. Vale, aquí lo que ocurre es que he insertado una vista que quizás no defina correctamente lo que quiero que sea mi vista base. Por lo cual lo que voy a hacer es utilizar el cubo de vistas para ubicar correctamente mi vista base recién insertada. Mediante este icono o mediante esta flecha giro 90 grados el componente. Bien, una vez hecho esto, lo que voy a hacer ahora es insertar el resto de vistas proyectadas. Con la vista insertada, para obtener vistas proyectadas ortogonales, es tan sencillo como hacer clic sobre cada uno de estos pequeños triangulitos. De esta manera se van a ir insertando las vistas proyectadas de manera ortogonal. Si lo que necesito son las perspectivas, haré clic en estos triangulitos de las esquinas. ¿Vale? Con eso tendría todas las vistas que parten de esta vista base insertada. Ahora, antes de confirmar estas vistas, si quiero eliminar alguna de ellas, haré clic en estas aspas de aquí. Esta de aquí, esta de aquí, por ejemplo, y esta de aquí. Vale, una vez hecho esto, acepto. De esta manera ya tengo las vistas necesarias. Para eliminar una vista insertada y confirmada, simplemente la selecciono. Esta de aquí y esta de aquí, por ejemplo, las selecciono y pulso la tecla suprimir o hago clic con el botón derecho e indico que quiero suprimir las vistas. Ahora bien, a excepción de las vistas proyectadas, esta vista de aquí no mantiene asociatividad alguna con la vista base. Vamos a ver esto en qué resulta. Doble clic sobre esta vista y puedo ahora modificar su punto de vista. También puedo modificar su representación y también puedo modificar su factor de escala.
acepto, y como podemos ver, su aspecto, su escala y su ubicación no tienen absolutamente nada que ver con estas otras vistas. La asociatividad también se puede desactivar en las vistas proyectadas, pero se hace de manera un tanto diferente. Para desactivar la asociatividad de una vista proyectada, tenemos que hacer doble clic sobre la vista en cuestión. Y en este cuadro de diálogo particular de esta vista, debemos desactivar este icono y este icono, dependiendo de lo que queramos, claro. Este icono permite desactivar la asociatividad respecto al aspecto. Voy a indicar que quiero que se vean las líneas ocultas. Y este otro icono de aquí desactiva o activa la escala independiente de la vista base. En este caso voy a indicar que quiero que sea una escala de 1 es 1,5. ¿Vale? Como podemos ver, pues ahora esta vista de aquí es bastante diferente de esta de aquí, que es una proyección bastante similar. ¿Por qué? Porque he roto la asociatividad. Siempre es posible retornar a la asociatividad respecto a la vista base, editando de nuevo y accediendo a la vista del dibujo y reactivando estos iconos que permiten reasociar tanto el factor de escala como el aspecto de la vista proyectada. Vale, pues eso en cuanto a la inserción de vistas y de vistas base y perspectivas. Una cosa más que se me olvidaba. Si hacemos doble clic y editamos la vista base, podemos proyectar una vista a uno u otro lado, obviamente, pero también contamos con la opción de proyectar con este icono. Es exactamente lo mismo. Dependiendo de cómo o no, o en ese momento donde tengamos el puntero o cómo nos sintamos más cómodos, podemos proyectar desde aquí o proyectar desde aquí. Vale, saltamos al siguiente punto. Nervios. Vale, los nervios son masa de refuerzo que llevan algunos elementos mecánicos, vamos a venirnos aquí, en lugares considerados críticos, y la norma dice que en estos casos cuando el corte o sección de una pieza afectada a un... Perdón, cuando el corte o sección de una pieza afecta a un nervio longitudinalmente, dicho nervio no debe rayarse, como es este caso. Aquí se ve claramente, tenemos un nervio y aquí el nervio pues no se raya. Vale, vamos a pasar a esta vista a ver lo que ocurre. Para obtener una vista seccionada, lo habitual es lógicamente utilizar la vista seccionada. Es una obviedad, pero veremos más adelante que no tiene por qué ser siempre así. Seccionada, selecciono la vista e indico cuál es el plano de corte. Desde aquí hasta aquí. Botón derecho, continuar, y defino la letra que me indica el plano de corte, AA'. Al efectuar la sección, como podemos ver, el programa corta todo lo que encuentra. Es decir, a día de hoy Inventor sigue sin tener una opción específica que excluya el rayado en los nervios cuando participan en un corte o sección. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a copiar esta vista, control C, y la voy a pegar aquí al lado. Y voy a buscar una alternativa que me permita obtener ese nervio sin rayar. Doble clic y obtengo una vista proyectada. Aquí, como podéis comprobar, no he hecho una sección. Lo que voy a hacer es una vista superpuesta. En primer lugar, accedo al entorno de boceto. Y lo que he de tener claro es qué zonas van a resultar rayadas y qué zonas no van a resultar rayadas. Por ejemplo, voy a rayar toda esta zona de aquí, todo esto de aquí, toda esta zona que estoy marcando en rojo va a ser rayada. Es lo que quiero que sea rayado. Y la zona que voy a marcar en verde, esta zona de aquí, va a quedar en blanco. Es el nervio, no debe ser rayada. Vale, pues teniendo esto claro, lo que voy a hacer es dibujar el contorno aquí fuera, mediante líneas, rectángulos, de cualquier manera. Voy a pulsar escape, voy a revocar esto, vale, y voy a dibujarlo aquí tranquilamente.
una línea vertical, una horizontal, vertical, aquí una coincidencia, para arriba, sí, otra coincidencia, aquí también me interesa que haya una coincidencia, aquí no, y aquí, y cierro, ¿vale? Esta es la forma, este es el perfil que va a tener el sombreado. Y ahora, mediante una restricción de colinearidad, voy a llevar las líneas a su lugar. Está aquí, está aquí. A ver, voy a revocar porque me estoy liando. Mediante arrastre las voy a ajustar mejor. Aquí, aquí, ahí, ahí, aquí y aquí. Y ahora sí, para que no se deforme, aplico las restricciones pertinentes. Esto por aquí, esto por aquí. Vamos a ver cómo vamos ajustando las líneas de boceto a la forma, a la geometría del perfil que quiero sombrear. Vale, con esto ya estaría. Y termino. Como no quiero que estas líneas punteadas intervengan en la operación, por si me causan algún tipo de interferencia, edito la vista con un doble clic, desactivo la asociatividad e indico que quiero eliminar las líneas ocultas. Así tengo mucho más clara la vista. Ahora vengo a superpuesta, selecciono la vista, automáticamente el programa me detecta el boceto, es decir, el perfil que he de rayar, y le voy a decir que la profundidad, por ejemplo, sea este punto o este plano, este cuadrante que me define el punto medio, el plano que secciona. Acepto y aquí tengo mi sombra que está rayando y no está rayando la zona del nervio. Muy bien, eso es lo que quería. Ahora, para terminar de definir esto, voy a tocar la vista, voy a iniciar un nuevo boceto y voy a dibujar otro rectángulo. Y de nuevo, mediante estas restricciones de colinearidad, voy a indicar que quiero alinear aquí, aquí y aquí. Con eso es suficiente. Y repito la misma operación, superpuesta aquí, y este es el punto o plano de rotura. Vale, ya está, perfecto. Esta es la vista que quería obtener. Finalmente, lo único que tengo que hacer es seleccionar este segmento de aquí, este de aquí, es decir, los segmentos que están dibujados en línea fina. Vengo a la pestaña Notar y voy a indicar que estos segmentos pertenecen a la capa visible, para que sean gruesos. Y de esta manera ahora sí tengo correctamente definido tanto la zona a cortar como la zona del nervio que no se corta. Este es el método que he seguido también para obtener este nervio de aquí. Entonces Inventor de por sí no tiene la opción directa de obtener este tipo de vistas, pero con un poquito de imaginación y mediante la orden esta de aquí, que ahora mismo he perdido. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí. Mediante la orden superpuesta podemos simular esta situación con los nervios. Bien, siguiente punto, vistas parciales o vistas particulares. Cuando una pieza únicamente tenga interés algunos detalles, algunas zonas, como se ve aquí, por ejemplo esta zona, nos sobra todo esto, pues lo que vamos a hacer es prescindir de la parte de la vista que no nos interesa, representando parcialmente la vista resultante. Y esto lo vamos a hacer mediante la orden recortar. Muy fácil, vamos a verlo rápidamente. Vista particular, tengo la vista perfectamente ya definida, vista de base y su proyección en perpendicular, y vengo aquí a la orden recortar que está en la pestaña insertar vistas, panel modificar. Defino la vista, defino el rectángulo, y con esto obtengo un recorte. Este error no es un error en sí, es un aviso de que aquí me he dejado un eje colgando. Acepto y suprimo ese eje. Ahora podemos ver que aquí tenemos un marco, una línea que nos ha quedado ahí. Bien, no pasa nada. Venimos aquí al navegador y vemos que en la vista recortar, haciendo clic con el botón derecho sobre la orden recortar, podemos mostrar o desactivar la visibilidad de las líneas de recorte. De esa manera ya desapareció esa línea que nos molestaba.
Para dejar completamente definida esta vista particular, podemos echar mano de un bloque. Por ejemplo, yo aquí tengo una vista, un recurso para dibujos, que es un bloque que simula la sección en símbolos de boceto, rotura. Me coloco aquí, coloco el símbolo y ya está correctamente definida esta vista tan fácil y tan simple como utilizar la orden recortar combinándola con un bloque o un símbolo predefinido. Siguiente punto. Vistas medias, de nuevo mediante el uso de recortar. Recortar es una herramienta que se utiliza mucho a la hora de pulir ciertas vistas que por defecto Inventor pues no deja correctamente. Aquí lo que voy a hacer es primero proyectar esto de aquí y voy a crear esta vista. Vale, ahora, ¿qué pasa con estas vistas medias? Estas vistas medias, la norma dice que las piezas mejor dicho, las vistas con uno o dos ejes de simetría, y anotando, vamos a ver dichos ejes, este círculo, pues tiene un eje de simetría aquí y otro eje de simetría aquí, es decir, tenemos dos ejes de simetría. Como digo, es posible representar la pieza mediante la mitad o un cuarto de la vista, es decir, la norma nos permite obviar parte de esta vista proyectada, no hace falta representar toda la vista en planta. Este tipo de recurso gráfico se puede conseguir combinando una vista proyectada con la orden recortar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es acceder al entorno de boceto de la vista base o la vista insertada como base, esta de aquí, y accedo al entorno de boceto. Dibujo un rectángulo que abarque toda la vista y termino. Voy a hacer lo mismo, voy a eliminar estos ejes, y voy a hacer lo mismo con esta vista proyectada. Y dibujo un rectángulo. En este caso voy a tomar la precaución de que la base del rectángulo pase justo por el centro de la pieza para que ésta quede dividida en dos partes, pero esto tal cual está no es posible. Para hacerlo necesito proyectar geometría, proyecto el círculo, y de esta manera lo que estoy haciendo es asegurarme un punto sobre el cual poder restringir. Punto con punto medio de la base del rectángulo. Con esto es suficiente. Ahora sí, nos estamos asegurando que la base pasa justo por el centro de la vista. Este rectángulo define el área a cortar, por lo cual hago clic en terminar y mediante la orden recortar indico que quiero recortar este área. ¿Vale? Ya tengo mi vista media recortada. Ahora lo que voy a hacer es, mediante una vista superpuesta, voy a seccionar por la mitad esta vista base, desde el punto este de aquí, por ejemplo, acepto y doble clic para quitar la visibilidad de esas líneas ocultas. Bien, para finalizar correctamente la definición de esta vista, lo que voy a hacer es crear unos ejes bisectores, aquí y aquí, aquí y aquí, y aquí y aquí. Y como vimos en el webinar anterior, podríamos utilizar unos ejes automáticos aquí, botón derecho, ejes automáticos, y como tengo un patrón, pues con toda lógica habilitaríamos un patrón de agujeros. Pero al hacer esto obtenemos lo siguiente. Es decir, aquí, en esta situación en concreto, no nos sirve el patrón automático de ejes. Entonces voy a revocar esto y tendremos que colocar el patrón de manera manual. Es este icono de aquí. Lo primero que tengo que hacer para definir este patrón es marcar el centro del patrón, es decir, esta lista circular. Esto es el centro. Y ahora definir uno a uno los agujeros que quiero definir. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Y para terminar, botón derecho, crear. ¿Vale? De esta manera ya tenemos perfectamente representada esta pieza mediante media vista. Siguiente punto, en el PowerPoint vamos a ver que son las vistas seccionadas. Vale, las vistas seccionadas podemos clasificarlas en este caso en dos
o voy a enseñaros, mejor dicho, no clasificar, sino voy a mostraros dos opciones o dos situaciones diferentes. Voy a definir un corte en detalle y voy a definir secciones sucesivas, que es lo que estáis viendo representado aquí en esta imagen. Pero primero vamos al corte en detalle. Retorno a Inventor, vengo aquí, vamos a pulsar escape y ahora sí activo esta vista. Vale, el uso de un corte en detalle está indicado cuando no se desea o no es necesario seccionar la totalidad de la pieza y solo resulta interesante mostrar una zona particular de dicha pieza. Su ejecución no es muy diferente al de la vista seccionada normal. Lo único que hay que hacer aquí es invocar la orden. Vamos aquí a insertar vistas, invocamos la orden y definimos el plano de corte. Por ejemplo, selecciono la vista y defino el plano de corte de aquí a aquí. Botón derecho, continuar y desplazo la vista previamente definiendo la letra y el factor de escala. Una vez hecho esto, fijo la vista y ya está. Ya tenemos esta vista en detalle. Pero aquí lo que ocurre es que podemos equivocarnos, puede haber algún error y por error arrastrar accidentalmente dicha vista y no definirse correctamente en un momento dado. Por lo cual, tras hacer esto, aún podemos afinar un poquito más esta sección en detalle. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos el plano, la línea que define el plano de corte, botón derecho, y vamos a editar. Esto nos da acceso a esta línea de boceto. Esta línea de boceto no es ni más ni menos que el plano de corte. Y aquí vamos a ver que está asociada a una línea proyectada. Una línea proyectada que yo elimino manualmente. Ahora este plano de corte es libre. Si termino, vamos a ver que el corte hace lo que le viene en gana dependiendo de dónde ubique la línea. ¿Vale? Se ve claramente. De nuevo, botón derecho, editar. En esta situación lo que voy a hacer es utilizar de nuevo las proyecciones de geometría y las restricciones de boceto para limitar el desplazamiento de esta línea de corte. Por ejemplo, voy a alinear este segmento desde su punto medio con el punto medio y eso me asegura que no se desplace lateralmente. Y ahora mediante un par de cotas voy a indicar que quiero que este elemento de aquí a aquí esté a 5 milímetros y la longitud de corte del plano sea de 150 milímetros. Una vez fijada la línea de corte, es decir, el plano de corte, esto ya no se va a mover y me va a permitir tener esta vista en sección detallada, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería explicar respecto a las secciones. Ahora pasamos a las secciones sucesivas. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. El uso de este tipo de representación es frecuente cuando un modelo sufre cambios de tamaño o de forma, mejor dicho, no sufre cambios de tamaño o de forma a lo largo de su sección. Vamos a ver que la forma es la misma. Son todo formas cilíndricas. Por esta misma razón, la pieza precisa de una sección repetitiva por planos paralelos, es decir, en resumidas cuentas y explicándolo gráficamente. Aquí tendría un plano, aquí tendría otro plano y aquí tendría otro plano. Son planos paralelos de corte. Eso es lo que quiero decir con lo que he comentado. Vale, entonces, esto se ve mucho en un ejemplo como este, en árboles de levas o en ejes con varios chaveteros, como lo que comento, como en este ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seccionar este elemento. Voy a marcar aquí, voy a venirme aquí a seccionada y voy a empezar seccionando esta sección de aquí donde se ve este chavetero. Selecciono la vista y defino mi plano de corte. Botón derecho, continuar. Vale, aquí como podemos comprobar, pues haga lo que haga, me voy a salir del papel. Entonces no tengo más remedio que de momento dejar la vista aquí fuera. Ya veremos lo que hago luego. Y además me doy cuenta que me he equivocado, he colocado una letra que no tocaba y además se ve demasiada parte del eje. Quisiera tener un eje más diáfano. No me importa todo esto que hay por aquí fuera. Lo único que me importaba era este diámetro y era el
el cubo del chavetero, todo esto me sobra, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, mediante un doble clic sobre la línea, o mejor dicho, clic con el botón derecho, sobre la línea de corte, voy a editar las propiedades de la sección. Vale, en este punto no me es posible cambiar la letra. Esto me sirve para responder a otra consulta que me hicieron el otro día en YouTube. ¿Cómo puedo cambiar la letra de la sección? Entonces tienes que redefinir la acción, es decir, seccionada, aquí, botón derecho, continuar, y estar atento y meterle, por ejemplo, la A. Otra posibilidad sería editar la vista haciendo doble clic y desde el cuadro de diálogo, pues desde aquí evidentemente cambiar el identificador de la vista. Una vez más, edito la vista y aplico, en este caso sí, la letra correcta que es A'. Ahora sí, tengo la sección correcta, pero de nuevo tengo la situación que estoy viendo demasiada parte de eje que no me interesa. Entonces, botón derecho sobre el plano de corte, edito las propiedades de la sección y voy a decirle que quiero que sea, en lugar de una sección normal, sea una vista segmentada y que seccione toda la pieza. Acepto y de esta manera no me va a mostrar lo que hay por detrás, únicamente me va a mostrar la vista segmentada, es lo que nos interesa. Vale, pues ahora voy a repetir 2 veces más esta acción. Seccionada, vista, selecciono o defino el plano de corte, continuar, y aquí voy a detenerme un poco y voy a analizar lo que pone aquí en este cuadro de diálogo. Primero voy a meterle la letra B. Y vamos a ver que aquí tenemos una opción para hacer directamente lo que he hecho luego editando la vista seccionada. Es decir, voy a obtener la vista segmentada directamente desde este cuadro de diálogo. Incluir vista segmentada y sección de toda la pieza. Arrastro y dejo aquí esta sección B'. Y finalizo repitiendo la misma acción, pulso la barra espaciadora para repetir la última orden. Clic aquí y voy a definir el plano de corte que pase por el centro de este orificio. Vale, de aquí, botón derecho, continuar, defino la letra C mayúscula y incluyo la vista segmentada y secciono toda la pieza. Vale. Bien, aquí tenemos las 3 vistas seccionadas, o mejor dicho, segmentadas, que son secciones consecutivas. Pero como he comentado, me estoy saliendo fuera de la hoja de papel. ¿Cómo soluciono esta situación? Muy fácil, eliminando la alineación. Dispongo aquí de una orden que me permite anular la alineación. Selecciono anular, marco la vista que quiero sacar de la alineación y ahora puedo arrastrar y vemos que ya no existe tal alineación. Pulso espacio para repetir la última orden, marco la vista. Vale, esto ya está, ahora ya está, muy bien. Marco la vista, pulso la barra espaciadora, que es repetir esta orden, y arrastro. Ya estarán las 3 vistas liberadas de su alineación. Las ubico dentro de la hoja de papel y restituyo o restablezco la alineación. Despliego, alineación horizontal, esta con esta. Repito, horizontal, esta con esta. Pulso escape, desplazo para comprobar, aquí me he equivocado, vale, no he alineado absolutamente ninguna. Repito, horizontal, esta vista con esta otra, ahora sí, aquí se va a ver claramente, repito, horizontal, esta con esta. Muy bien, ya están alineadas en horizontal. Finalmente voy a alinearlas en vertical. Despliego vertical, esta central con esta vista. Ya está. Perfecto. De esta manera obtengo vistas seccionadas y además he sido capaz de romper la alineación inicial y reubicar las 3 vistas seccionadas consecutivas dentro de la hoja de papel. ¿Qué más nos queda? Pues el punto final de esta presentación, si no me equivoco, va a ser las vistas seccionadas
y su interacción con elementos normalizados. Vale, la norma dice que los dibujos deben ser claros y evitar sobrecarga visual. Vale, eso está muy claro. Por esta razón, para evitar la sobrecarga visual, los elementos normalizados y los macizos, como es el caso de los ejes, árboles y nervios, como ya hemos visto anteriormente, no se seccionan. Inventor, de manera predeterminada, respeta la norma cuando se seccionan elementos del centro de contenido propio, es decir, elementos que están dentro de la biblioteca de elementos normalizados de Inventor. Pero si son componentes modelados o son importados por un proveedor externo, pues esto obviamente el programa lo desconoce y no aplica esta propiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto se aplique? En primer lugar, lo que voy a hacer es eliminar esta vista para demostrar una vez más que, tal y como me consultaba otra persona en el canal de YouTube, el programa no es capaz de, digamos, renombrar de manera consecutiva los nombres de secciones. Si yo tengo una sección AA' y la siguiente es la BB', cuando borre la AA' e inserte otra sección, automáticamente pasará a CC'. El programa no sabe que la AA' debe ser repuesta de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esta vista que ya tengo aquí disponible. Vemos que se elimina el plano de corte y voy a generar una nueva sección. Doble clic aquí, ¿para qué? Para restituir las líneas ocultas para ver por dónde he de cortar. Activo esto de aquí y así ya tengo las líneas ocultas que me van a mostrar por dónde he de cortar. Seccionada, selecciono la vista y ahora defino el plano de corte. El plano de corte que debe pasar, como digo, por el centro del eje. De aquí, aquí aproximadamente, botón derecho, continuar, y vamos a ver cómo V, la letra V. Yo he hecho muchos cortes, muchas pruebas con este papel, con esta hoja, y ya voy por la V, la sección V, es decir, el programa no regenera, no reubica los números, o mejor dicho, las letras de identificador de vista. Tengo que ser yo el que manualmente le diga que esto es la letra A'. Vale, una vez aclarado esto, nos puede interesar, por ejemplo, eliminar la visibilidad de las ruedas dentadas, estas de aquí, ¿vale? Para hacerlo directamente desde el área de trabajo, sin perder el tiempo buscando en el navegador de vistas el componente, tendría que venirme aquí, si lo hago manualmente, desplegar aquí y buscar, aquí está muy claro porque hay pocos componentes dentro de este ensamblaje, pero si hubiera muchos, pues tendría que ir buscándolo uno a uno. Vale, pues para evitar esa pérdida de tiempo buscando el componente dentro del navegador, lo suyo es activar el filtro de prioridad de pieza, ¿vale? Botón derecho más mayúsculas me da acceso a este menú, o desplegando aquí arriba también seleccionamos prioridad de pieza y de esta manera, haciendo clic, seleccionamos el componente completo. Una vez seleccionado, botón derecho, botón derecho, y quitamos la visibilidad. De nuevo, esta rueda, visibilidad fuera, esta rueda, visibilidad fuera, y esta rueda de aquí, visibilidad fuera. Ya hemos despejado la zona de trabajo. Perfecto. Vale, ahora sí, para corregir la aplicación de la sección en esta vista, porque como vemos los rodamientos no los está seccionando y el eje sí lo está seccionando, como digo, para corregir esta situación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono el eje, botón derecho, y en el menú contextual voy a indicar que quiero que sea participación de sección ninguna, es decir, no participes en la sección y automáticamente deja de seccionar el eje. Y voy a repetir esta misma acción para el rodamiento, para el otro rodamiento y para este anillo de retención. Atención, porque si selecciono varios, también es posible aplicar esta vista seccionada, ¿vale? No hay que hacerlo de uno en uno, se puede hacer en grupo. Una vez hecho esto, vamos a ver que realmente los elementos que he seleccionado que no estaban siendo seleccionados
ahora sí son seccionados y el elemento que por norma no debe ser seccionado, ahora no lo es, como ocurría inicialmente. Bueno, pues creo que con esto, sí señor, hemos terminado, Joaquín, esta Perfecto, presentación Francisco. en la que hemos visto muchas cosas muy deprisa y hay muchas cosas más por ver que se han quedado en el tintero, pero creo que como presentación y como consejos, trucos, pues creo que es bastante válido lo que os he comentado. Como siempre, Francisco, una presentación súper completa. Muchísimas gracias. Y nada, si tenéis cualquier duda, nos hemos pasado unos minutillos de la hora, pero bueno, no hay ningún problema. Así que si tenéis cualquier duda, la podéis dejar en el enlace que os he dejado de la comunidad. Gracias por seguirnos tanto por Zoom como por LinkedIn, que había bastante gente conectada también. Así que nada, muchísimas gracias, Francisco. Y ya sabéis, los que nos veis, si tenéis alguna propuesta de tema, os gustaría que hiciéramos una sesión más, tal y como hemos hecho esta, que Francisco ha alargado una sesión más, siempre nos lo podéis dejar en el foro y lo podemos considerar, ¿verdad, Francisco? Por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad, Francisco. Buenas noches, buenas tardes. Saludos a todo el mundo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, gracias. Venga, hasta luego.